Vamos a dar lectura nuevamente esta mañana a Lucas capítulo 20, versículos 19 al 26. Yo voy a leer la versión Las Américas, porque cuando comenzó el culto leímos la versión 60. No tiene mucho cambio, pero algunas palabras quizás la expresa de otra manera. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en alguna palabra delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Padre, gracias por este texto. Qué hermoso es seguir, Señor, fielmente tu palabra, el Evangelio de Lucas, y ver, Señor, la historia de la redención también plasmada aquí. Ver las actitudes que acompañaron, Señor, a los que te despreciaron. Evaluarnos y de allí predicar el Evangelio también, Señor. En tu nombre, Señor. Oramos que tú nos hables y hables a través de los videos, de la predicación a quien está escuchando. Nos muestres, Señor, realmente cómo es el corazón humano y cómo es tu amor, tu salvación, Señor, y la necesidad de humillarnos. En tu nombre, amén, Señor. Precioso texto, y ver que en sí nos está mostrando las actitudes, porque lo que resalta del versículo 19 al 26 son actitudes de lo que entregaron al Señor. Procuraron echarle mano, acechándole, le preguntaron, le tentaron, se asombraron y por último se callaron. Es interesante también ver la sabiduría que se desprende del Señor ahí ante ellos y ante el pueblo. Pero vamos a nuestro mensaje. Como decía, nos ubicamos acá día miércoles de la Semana de la Pasión, donde se llevan adelante una de las más fuertes discusiones entre el pueblo, los líderes judíos y el Señor. Ya como vamos a ver, le acechan, y son varias las discusiones donde atentan con la autoridad de Cristo. Continuamente quieren desautorizarlo, porque hasta aquí el pueblo en gran magnitud le seguía y le apoyaba. Por eso ellos temían al pueblo. Solamente unos días, porque luego se van a dar vuelta y van a pedir que crucifiquen al Señor y que le entreguen a Barrabás. Interesante. Pero nos ubicamos a día miércoles, y si los líderes habían odiado a Jesús desde el principio, ahora lo odian más, mucho más, al punto de que ya querían matarle. Así que este texto nos van a mostrar, fíjense del capítulo 20, vamos a ver que una y otra vez atentan con la autoridad. Versículo 2 del capítulo 20 dice: y hablaron esto diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y nos va mostrando ahí cuando termina. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, pero ellos no creían al bautismo de Juan. Atentaron con la autoridad de Cristo, y Él levanta su autoridad frente a ellos, les da una parábola, la cual enciende más el furor y los compara que los edificadores son ellos. Los labradores, los edificadores que rechazaron la piedra fundamental,
son ellos. Los labradores son ellos. Así que vamos a ver 6 actitudes. El texto nos muestra 6 actitudes de los líderes que rechazaron a Cristo. También esto podemos hacer un paralelo y decir, bueno, ¿cuáles son las actitudes que acompañan a una persona hoy día que rechaza a Cristo? ¿Cuáles son las actitudes que tiene una persona no regenerada, no salva? ¿Cuáles son? Son 6. Así ya está el título para la semana. 6 actitudes de los que rechazan a Cristo. Van siempre ahí. La primera es que odian a Dios. Una persona no regenerada aborrece a Dios. No, pero pastor, yo conozco gente que ama a Dios, le prende velas. Sí, pero la Biblia dice que lo odia. Al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, lo odia. Y la Biblia dice que lo odia en su mente. Miren, versículo 19, vamos a leer, hermano, por favor. Aborrecían a Cristo, odiaban a Cristo. Lo muestra el versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Temieron al pueblo, dice. Pero el versículo 19 dice: los principales sacerdotes procuraron echarle mano. Recuerden que la parábola que vimos el otro domingo, estaba basada en Isaías 5. La parábola está del versículo 9 al versículo 18 del capítulo 20. Está basada en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. En el Salmo 118 también tomó el Señor la piedra que rechazaron, ha venido a ser cabeza del ángulo. Son ellos. El resultado que muestra Lucas de esta parábola, versículo 17, pero él mirándolos, ¡wow! Imaginen, quiero que imaginemos la atmósfera, la escena. El Señor mirándolos, ¿a quiénes miraba? A los fariseos, a los que le estaba hablando, a los que le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Pero él mirando el versículo 17 dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿quiénes son? Ellos. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Sigue el texto. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. El odio estaba en su punto máximo. Se llenaron de odio, tanto que trataron de echarle mano en aquella misma hora. Lo interesante que nos dice el texto, y nos confirma en Mateo 22, Marcos 12, es los que querían echarle mano, no solamente eran los fariseos, sino que eran los escribas y los saduceos, que no compartían entre sí. Negaban la resurrección, por ejemplo. Pero ahora hicieron, como decir, una coalición religiosa. Se unieron en contra de Cristo. Todos estaban juntos, unánime, para destruir a Cristo. Estaban desesperadamente buscando la forma de encontrar, de echarle mano y eliminarlo. Recuerden que limpió el templo. Recuerden que los denunció. Así que odiaban a Cristo. La frase echarle mano significa lanzarse sobre él. Que ya estaban bien. ¿Vieron esas marchas? ¿Vieron cuando un grupo está tan lleno de odio que quiere saltar y destruir al que dice algo en contra de ellos? Bueno, ellos estaban así. ¿Pero qué lo detenía? Bueno, la multitud. La multitud le seguía. Había mucha gente que le apoyaba. Recuerden que dijeron Hosana. Ellos tenían la expectativa de que Cristo entraba a Jerusalén. Estaban en el templo a reinar. Todavía mantenían esa expectativa.
Así que estaban frenados, y hay algo más. Miren, versículo 13, fue contundente. Versículo 13 dice, entonces el dueño de la viña, la parábola en las Américas lo expresa así, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ellos se identificaron en un momento, al instante, y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Versículo 15, el mismo capítulo. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Recuerden que el pastor Cristian explicaba, ellos creían ser dueños de la viña. Y cuando ellos, ¿quiénes son ellos? Los que están hablando ahora, los que fueron contra el Señor y se disfrazan ahora de piadosos. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa, pero él mirándolo fijamente, las Américas dicen, mirándolo fijamente, les dijo, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Wow, ese es el contexto. Ellos lo odiaron. Esa es una de las características que el texto nos muestra. No es nada raro entender esto. Se ve en la atmósfera que rodea el pasaje. Odiaron a Cristo. Fue el crimen más monstruoso de la humanidad, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Algunas personas dicen, si Dios existe, ¿por qué no viene? Y se muestra. Ya que vino, se mostró y lo mataron. Y volverían a hacer lo mismo. Romanos 5:5, que es un hermoso pasaje de Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estos son aquellos que han creído, sus elegidos, sus hijos, su pueblo. Porque si siendo lo que fuimos antes, enemigos. ¿Y por qué traigo esto? Porque el odio que tenían los fariseos y los escribas, y gana de echarle mano, es el odio que tiene el ser humano no regenerado. Y Pablo lo dice, fuimos enemigos. Ahora fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Si fuimos reconciliados, quiere decir que antes había odio. Una reconciliación es un acercamiento de dos partes que se aborrecen. Mucho más estando reconciliados, y reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo a esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque no había amistad. Porque entre el hombre y Dios no hay amistad, no hay comunión, no hay relación, hay guerra. ¿Por qué? Porque somos enemigos. Nacemos enemigos de Dios. La palabra enemigos ahí que Pablo usa es una palabra en griego que significa adversario, ser odioso. Se utiliza también para Satanás. Romanos 1:28, por favor, hermanos, si vamos a leer hasta el 32. Pablo también en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, nos muestra cómo es el hombre y la mujer sin Dios. Y como ellos, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Parece el resultado de una tomografía, de un análisis de nuestra sociedad, ¿no? Pero eso somos nosotros en Cristo. La palabra aborrecedores es la misma que usa Pablo en Romanos 5:9, enemigos, y significa odiosos de Dios. Como hablamos esta mañana, que muchos dicen, Dios no tiene nada que ver en esto. No metan en esto, no necesitamos de Dios en esto. Pero juramos por los evangelios cuando llegamos a un cargo político. Pero no lo metemos en las decisiones principales del país. Ahora usted dice, bueno, eso es el país, pero así es el hombre. Y Pablo no está hablando acá de los políticos, está hablando de todo. Ese es el hombre. Ese es el hombre y la mujer. Aborrecen a Dios, odian a Dios. Y eso lo hizo el grupo religioso en el tiempo de Jesús. Primer característica de una persona no regenerada, una persona sin Cristo, es que odia a Dios. Usted lo ve tan bonito, tan bueno, ¿no? Pero en su mente es enemigo de Dios. Y nacemos pecadores y no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, al Dios verdadero. No solamente odio a Dios, una persona no regenerada, y lo que caracterizó a los líderes políticos del tiempo de Jesús y los líderes religiosos, sino que también lo que mueve, lo que movió, lo que motivó a estos líderes fue su orgullo. Es también ahora. Lo que mueve, lo que motiva, el motor de la vida de las personas es el orgullo. Miren, los escribas y versículo 19, los principales sacerdotes, acuérdense que también estaban metidos los saduceos, acá Mateo y Marcos lo muestran, toda esta coalición procuraron echarle mano, saltar sobre Jesús en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, punto y coma. ¿Por qué querían meterle mano? ¿Por qué querían destruirlo? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Tocó aspectos personales de ellos, tocó su negocio, tocó su huerta, tocó su quinta, tocó la fibra más íntima. Temían, dice un autor, temían perder la honra y el respeto que con regularidad alimentaban sus egos farisaicos. Ahora vamos a ver algunos textos. Ellos buscaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Ostentosamente anunciaban sus limosnas para los pobres y amaban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles con un solo motivo, para ser vistos por los hombres. Vamos a ver algunos textos, por ejemplo, Mateo 6, 2 al 5, por favor, hermanos. Eso, hermanos, es igual a todos los falsos maestros en todos los tiempos. El orgullo los motiva. Son características que se muestran en todos los falsos maestros. Y ellos se sintieron profundamente atacados y estaban molestos. Mateo 6, 2 al 6 lo muestra. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué contraste, ¿no? Porque el Señor dice disfrutar tu relación personal con Dios, íntima, solo. Pero ellos buscaban mostrar algo que no tenían exteriormente. Por eso el Señor le llama sepulcro blanqueado. Era toda una apariencia, una fachada. Pero en sí, Cristo fue una amenaza para su ego. Cristo apuntó a su orgullo. No hagas como ellos. A ellos les gusta ser recompensado en público. A ellos les gusta que lo vean. Y todo lo que hizo el Señor y la denuncia que hace a través de la parábola los mata. Por eso ellos son movidos, el texto nos muestra que dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Su ego quedó profundamente afectado. Y eso es exactamente lo que hace el Evangelio. Contrariamente a lo que hacen muchas iglesias hoy, que es tratar de levantar la autoestima, buscar levantar la autoestima, hacerte sentir alguien útil, hacerte sentir valorado, valorada. El Evangelio te humilla. Es todo lo contrario. Lucas 9:23, no lo busquen, decía a todos, el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo es esto? Usted no puede decir eso, negarse a sí mismo. ¿Y el ego? Si tenés que amar a vos, a los demás, al prójimo como a ti mismo. Hoy lo vimos a la mañana. Es el segundo mandamiento. Primero tenés que amarte para poder amar. No está hablando de eso, está usando un simil. Estás destrozando el texto, porque lo que está diciendo el Señor ahí, ya desde el Levítico, es que nos amamos mucho a nosotros mismos. Así que tenés que apuntar hacia afuera, amar al otro, porque amarte a vos mismo ya sabés hacerlo de nacimiento. Por eso el Señor destruye el orgullo del Evangelio. Y lo hizo en ellos, y lo odiaban. Porque su motivación era el orgullo, su ego. Todo lo que hacían los fariseos era para aumentar su ego. La filacteria que extendían los flecos, la oración, la limosna. Todo era para aumentar su ego, ser vistos por los hombres. Pero Lucas no es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, y no es tu suegra, no es una enfermedad, es una identificación a muerte con Cristo. Si no, en vez de cruz, ponga ahí una silla eléctrica. Tome su silla eléctrica, tome su guillotina cada día y sígame. Eso está hablando. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo. Qué bárbaro, ¿no? ¿De qué le sirve ganar todo, tanto, si se destruye a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Lucas 22, estaba leyendo Lucas 9, Lucas 22, dice, hubo en los discípulos, el Señor trabajó mucho y apuntó y les enseñó también la humildad y atacó su orgullo. Hubo entre ellos una disputa, lo vamos a ver más adelante, pero ya me adelanto, de Lucas 22, 24, sobre quién sería el mayor. No estamos hablando de gente pagana, estamos hablando de los discípulos. Pero él les dijo, Lucas 22, 24, ahora 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. No así vosotros, sino que si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mayor estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, esta es otra predicación. Pero todo lo contrario a lo que ellos pensaban, y el Señor atacó su orgullo. Gravemente herido su orgullo, porque comprendieron
que contra ellos había dicho esta parábola, y el Evangelio te ataca y te ofende. Ofende. Dígame si usted cuando escuchó el Evangelio no le ofendió. Cuando le dice el mismo Evangelio, al reconocer nuestro estado pecaminoso, que usted es un mentiroso o mentirosa. Que usted ha pecado desde su juventud. Que la paga de su pecado es muerte. Que todos hemos transgredido la ley de Dios. Y todo lo que haga, ofrenda, limosna, buena obra no sirve, son como trapos de inmundicia para Dios. Usted no puede hacer nada, usted es impotente para salvarse. Es ofensivo. Mire 1 Corintios, lo que llegamos a la gracia de Dios, podemos entender hoy día, 1 Corintios 1:26 dice, pues consideren, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios, porque ellos, ¿se recuerdan cuando estudiamos Corinto? Adoraban y fueron influenciados por el mundo griego y decían, wow, la sofía, la sabiduría del mundo había entrado en la iglesia. Y la oratoria, la retórica, ellos adoraban eso. Llegaron a criticar a Pablo por su oratoria, su retórica. Bueno, fue terrible. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios, con ironía, conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio. La palabra ahí es moría en el griego y significa estúpido, tonto, fatuo, ignorante. Y ahora, eso es ofensivo, ¿no? Que dice que Dios escogió lo más ignorante y lo más estúpido. ¿Sabe quién es? Usted. Escogió lo más tonto, lo más ignorante, lo que no sirve para el mundo. Y dice, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil, la palabra es astenia, lo incompetente, lo inoperante, lo impotente del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. ¡Wow! Pablo no tendría éxito ahora en los programas de televisión, como este hombre Estamatea, no tendría éxito yendo a predicar a muchos, porque le dirían como algunos dijeron, ya te escucharé otra vez, estás loco. Lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. A Dios, la verdad que le acertaste diciéndome a mí, ¿qué haría esta iglesia sin mí? Puedo hacer mucho. La verdad que te alabo, Dios, porque haberme elegido para la salvación. Yo siempre fui bueno. Fui criado en un hogar cristiano. Y tengo mucho para dar para la obra. ¡Wow! Aunque no crean, hay gente que piensa así, que yo creo que nunca ha entendido el Evangelio. Hay mucha gente que ha llegado así, pero Pablo dice, lo vil, lo menospreciado, más dice, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie, un verdadero creyente nunca podrá jactarse delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, gracias. Así que el Evangelio también ataca tu orgullo, ataca nuestro orgullo. Dios no vio nada bonito, como diría Venezuela, no vio nada chévere. Nada chévere en nosotros. Nada, ¿entendés lo que es nada? No había nada en nosotros, no había nada en mí. Nada que a él le atrajera, que le seduciera, no había nada. Solo pecado. Y Efesios dice, estábamos muertos, pero Dios en su misericordia nos dio vida. ¿Qué puede atraerte de un muerto? Si no es asco y el olor a la putrefacción. Hermanos, fue atacado su orgullo,
lo odiaron al Señor. No solamente es otra de las características, versículo 20, por favor. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. La tercera característica que mostraron estos líderes no solamente fue odio, mucho odio hasta al Señor. ¿Por qué? Porque les motivaba el orgullo y su orgullo fue atacado, sino que una de las características, pero que en todos los evangelios lo vemos a lo largo del ministerio del Señor, del ministerio terrenal, fue apariencia. Aparentaban, camuflaje, como hacíamos. Les conté que hice la colima, ¿no? Una de las cosas en el servicio militar que te enseñan a camuflar en el combate. Camuflar, por eso ustedes ven en los militares que usan ropa con color de tierra y color verde para camuflaje en el terreno. Camuflaje aéreo, camuflaje terrestre. Y ellos sabían camuflarse muy bien. Y la hipocresía fue una de las características de todos los falsos maestros, que al igual que su padre Satanás, fingen ser justos. Y el incrédulo, la persona no regenerada, finge ser piadoso, ser justo. Tantos estos dirigentes como los espías, que los espías eran saduceos y fariseos, que simulaban ser justos en busca de la verdad, pero en realidad solo intentaban sorprenderle en alguna palabra, como diríamos ahora los argentinos, hacerle pisar el palito. Ellos querían solamente atraparle. La palabra fingir, ahí es de donde deriva la palabra hipocresía, significa hablar o actuar bajo una parte falsa. Hablar o actuar bajo un camuflaje, simular. Y los líderes razonaban que a fin de mantener la pretensión de ser el Mesías y fingir, fingir que estaban con el pueblo, el Señor contestaría la pregunta como ellos querían que conteste para denunciarlo al emperador. Algo que caracterizó y caracterizan a los falsos maestros de todos los tiempos es el camuflaje. Acechándole, enviaron espías, y eso es el Satanás, que fingieran ser justos. Pablo es interesante porque usa también esta palabra en 2 Timoteo 3:5, no lo busquen. Dice que los falsos maestros en la iglesia tendrán apariencia de piedad, apariencia de justicia, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea que lo hicieron estos religiosos con Jesús, y los falsos maestros a lo largo de la historia de la iglesia lo han hecho. Apariencia de piedad. Mateo 23, por favor, vamos a leer. Pero les voy a leer en esta versión. Miren, ¿cuál era el pensamiento de Jesús? ¿Cómo los veía Jesús a ellos? Recuerden, la tercera característica es que ellos mostraron apariencia de piedad. Ningún incrédulo te va a mostrar. O sea, muchos vas a ver que son perversos, pero la gran mayoría, cuando les llevas al Evangelio, te van a demostrar que son piadosos, son creyentes. Y algunos están en las iglesias, y algunos creen que son salvos. Pero miren lo que decía el Señor acerca de ellos, porque el Señor veía el corazón. Ellos lo van a reconocer ahora. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Mateo 23:1, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es durísimo este texto. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no se hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Eso es el legalismo. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esos son los legalistas. Antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, lo que les decía recién. Pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas.
Y luego comienza con los ay, versículo 13 en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, esa es la palabra, apariencia, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoran las casas de las viudas como pretexto, hacen largas oraciones y por eso recibirán mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar en la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Durísimo. Fíjense cómo lo odiarían. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello, guías ciegos. Coláis el mosquito y se tragan el camello. O sea, eran tan minuciosos en el legalismo y eran corruptos. Ay de vosotros, escribas y vosotros y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Lo vimos esto, explicamos el contexto. Mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto es lo que está pasando en este punto. Envían espías con esta apariencia. Ellos odiaron a Dios. Su orgullo les motivaba y fingían una falsa justicia. Y es lo que ocurre hoy muchas veces en la iglesia. Acompáñenme a Judas. Nuevo Testamento, hermanos, no van a ir al Antiguo. Judas, versículo 3. Amados, Judas 3, después de la carta de Juan. Por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado, miren esto, versículo 4, ¿me siguen? Han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues si siguen leyendo, muestra y compara con nubes sin agua. Y dice, no les digan ni bienvenidos. Pero es una de las características que mueve también a los falsos maestros y los falsos creyentes hoy día. Una aparente piedad. Por eso hay que mirar más allá, hermanos, de que la persona sea amable, sea una persona dada, abierta. Hay que mirar un poco, hay que tener cuidado, hay que abrir los ojos. Porque hay otra característica que tenían estos líderes, es que conocían la verdad, sabían suficientemente de Cristo. Esto es impactante. Miren, versículo 21, por favor. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Wow! ¿Quiénes están hablando aquí? Como decimos en la mañana, los falsos maestros, los escribas, los fariseos, los espías. O sea, vinieron con una adulación. Pero es impactante, dice, sabemos que hablas y enseñas rectamente. ¿Sabían o no sabían? Sí, lo están diciendo. Que no te guías por las apariencias. O sea, lo que está diciendo es que puede hablar, un autor dice, es en una explicación más detallada de lo que están pensando, dicen, tú no muestras parcialidad con ninguna persona, literalmente, ¿no? No miras el rostro de nadie, eso es lo que quieren decir. No importa con quién hables, lo que dices siempre es lo mismo, no te dejas arrastrar
si es rico, si es pobre, si es sabio, si es ignorante, ni por amo, ni por esclavo. Al que le tenía que decir las cosas al Señor, se las decía. Sea Nicodemo, sea una prostituta, sea un cobrador de impuestos, el Señor hablaba igual con cada uno. Interesante, ¿no? Esa fue la médula de su enseñanza también, la forma con que el Señor habló. Le estaban diciendo una verdad. Y ellos conocían cómo era Cristo. Qué bárbaro, ¿no? Lo habrán escuchado, habrán visto, estaban en el templo, lo estaban escuchando hablar. O sea que estos falsos religiosos conocían al Señor o no conocían. Sí. Y sabían. Una de las cosas que creemos es que ellos creían, aunque conocían cómo Él era, pero creían que Él era como ellos. Y al adularlo con una forma introductoria de palabras, respondería por su orgullo, pensaron que sería orgulloso como ellos, y cuando te adulan así, ¿no? Vos te pones ancho y respondes, bueno, sí, la verdad que sí. Pero el Señor no lo podía adular. Él conocía quién era ellos. Vamos a leer el versículo 21 nuevamente, miren cómo termina. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sabían que enseñaba el camino de Dios con verdad, lo que la gente debía hacer. Jesús dijo, yo soy el camino. Esto es interesante, hermanos, porque una persona para ser regenerada y salva no basta con saber de Jesús. Ellos sabían, pero no lo hicieron personal. Sabían y lo escucharon, tenían todo el mensaje, toda la enseñanza, pero no aprendieron, no lo recibieron. Sabían que no se guiaba por la apariencia, sabían cuál era el contenido de su enseñanza, a qué apuntaban, pero ellos no se hicieron cargo. Herodes fue así con Juan el Bautista. Yo siempre digo que Herodes se llevaba el banquito a la puerta de la cárcel de Juan el Bautista, lo escuchaba y dice de buena gana. Se habrá llevado el mate, porque llevaba el mate Herodes, lo escuchaba, pero después le hizo cortar la cabeza por Herodías. Conocemos la historia. Agripa, el rey Agripa, lo escuchó y dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En la semana compartí un devocional, no sé si alguno lo vio, que es de Ricardo Daglio, un excelente pastor, y él decía, casi es salvo, pero casi vas condenado. Si es casi salvo, no es salvo y está condenado. La cuestión no es casi, es hacer personal a Cristo. Estuvo en la iglesia tanto tiempo, casi entendió todo, pero no lo personalizó. Y Herodes le cortó la cabeza. Y Agripa quedó sin creer. Casi. Ellos conocían. En quinto lugar, ya vamos terminando, esta lista de características que tuvieron los líderes de Israel. Terrible tragedia rechazar al maestro. Versículo 22 al 24, por favor. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Odio, orgullo, apariencia, conocimiento. Todo eso puede tener es un inconverso. Todos esos son características de una persona que rechaza a Cristo. Odio, orgullo, apariencia, sabe, pero en tercer lugar cree que puede engañar a Cristo, cree que puede engañar a Dios, juega con Dios, cree que puede jugar con Dios. Por lícito, dice la palabra ahí, versículo 22, ¿nos es lícito pagar impuestos a César o no? Por lícito no se estaba refiriendo a la ley romana, sino a la ley de Dios. Es interesante, dice, el impuesto que más odiaba el pueblo judío era la capacitación que se pagaba por vivir bajo la autoridad de Roma. Lo encontraban ofensivo. Le estoy leyendo un poco de historia porque sugería que le pertenecían al César, mientras que con pasión se veían a sí mismos
y a la nación como posesión de Dios. La tributación era una continua fuente de fricción entre judíos y romanos, y jugó un papel muy importante tanto en la rebelión encabezada por Judas de Galilea, años 6 y 7 después de Cristo, como en la revuelta judía de los años 66 al 70 de los celotes, que terminó en la destrucción total de Jerusalén. La moneda estaba acuñada con la imagen del César de un lado. Decía así la traducción, porque está en griego. Dice Tiberius César Augusto, dice hijo del divino Augusto, era una parte de la moneda. Y a la vuelta decía sumo sacerdote y demandaba divinidad y adoración. Acá lo tenemos al Señor, como diríamos acá en Argentina, entre la espada y la pared. Si decía hay que pagar tributo, estaba diciendo hay que dar divinidad también al César, y se ponía toda la multitud en contra y ahí lo agarraban. Si decía que no, se oponía a Roma. Ahora el Señor no es que estaba siendo astuto, el Señor es sabio y enseña una gran lección. Dad, el Señor después dice, dad al César lo que es del César. Mostrame un denario. Dice, ¿cuál es la imagen? Ese está en el versículo 24. En el versículo 25, dad al César lo que es de César. Dad se traduce la palabra griega que significa devolver algo que se debe. Y acá estaba diciendo el Señor, denle al César lo que es del César, que es el dinero. Y Pablo habla de eso, y Pedro habla en 2 de Pedro también, que hay que pagar impuestos. Y acá lo está diciendo el Señor. Los romanos construyeron caminos, trajeron paz a los pueblos, a todas las ciudades, había orden, había ley, y eso hay que pagarlo. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Recuerda que lo vimos en Romanos 13. Miren, Romanos 13, 1 en adelante, por favor, buscamos. Ruth, si lo pueden leer. 3, 1 al 7 versículos nada más. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren el 6 lo que dice. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no debáis a nadie nada. Bien claro, y también habla después de ver cristiano. Pero el Señor está diciendo, denle al César. Porque todos disfrutamos del servicio de Roma, de todas las cosas que ha dado. Pero hace una salvedad el Señor y dice, pero a Dios lo que es de Dios. O sea, de un lado de la moneda, dénselo, pero la divinidad es a Dios. La honra, la gloria y el poder es a Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Denle a Roma, pero dense a Dios. Quedaron sorprendidos. Realmente el Señor había enseñado algo
y había acabado con una disputa, una discusión entre los judíos y los romanos. Tras una distinción entre lo que es de César y lo que es de Dios. Y por medio de esa respuesta los dejó desconcertados. Hermanos, yo no voy a hablar acá de cuánto impuesto hay que pagar, qué pasa, era malo el gobierno. El gobierno era terrible. Había dado paz, seguridad a la gente. El gobierno de Roma era terrible. Y el contexto de los políticos de ese tiempo y de los que siguieron y de los antecesores. Pero lo que acá resalta es que ellos creyeron engañar a Dios con esta pregunta tramposa, porque lo querían agarrar para que los romanos lo agarren y para que el pueblo lo rechazara. ¿Se entiende? Ese era el propósito de la pregunta. Fueron con una pregunta política para destruir al Señor y agarrarlo. Pero ¿saben qué? Yo encontré 3 versículos en las Escrituras que responde a esto. Y dice Job 21:22, ¿puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los encumbrados? Pregunta retórica. ¿Podemos enseñarle a Dios sabiduría? La respuesta es no. Job 36:22 dice aquí, Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? ¿Quién le ha enseñado su camino? ¿Y quién le ha dicho a Dios, has hecho mal? Corregí esto. Salmo 50:21, este es el último. Es impresionante, lean después el Salmo 50, dice, estas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. Pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y ellos creyeron que Cristo era como ellos, lo podían dar vuelta. No es así. No podés jugar con Dios. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Y te da tiempo para arrepentirte. Termina la historia con una palabra que termina muy triste, pero que espero que esto llame tu atención y haga un cambio en tu vida espiritual. Y no podían sorprenderle en alguna palabra alguna, dice las Américas, delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, quedaron callados. Todos diríamos, wow, qué bueno. Diríamos nosotros, les tapó la boca, no pueden decir más nada. Creyeron ante la maravilla de la sabiduría de Dios. No. ¿Saben qué? Miren, Lucas 23:22. Miren cómo acusan al Señor en Pilato. Miren lo que dice. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a que pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuesto al César. Excuse me. Perdón. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo el Señor ahí? Díganme. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No entendieron nada. El hecho que te calles y te maravilles del Evangelio no quiere decir que te conviertas. Hasta que tu corazón no cambie con Dios y te humille. Callaron y se maravillaron, pero mintieron después y lo siguieron odiando, siendo orgullosos, viviendo de apariencias, sabían y permanecieron en su incredulidad. Perseveraron, persistieron en su incredulidad. Ellos fueron en último lugar obstinados, odiaron a Cristo porque le acusaba su conciencia. Tenían un suficiente conocimiento de Él, pero se cubrieron de toda la falsedad religiosa. Adularon, fueron falsos, creían que podían engañar a Dios y así, lo más triste es, persistieron. ¿Hay alguna de estas características que se muestran en tu vida? Si estás escuchando, ¿se refleja esto en tu vida? Job 9:4 dice, sabio de corazón y robusto de fuerzas es Dios. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? No podés luchar contra Dios. En algún momento Él va a hacer algo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos muestra cómo es el corazón del no regenerado.
Oramos porque si hay en la iglesia alguien no regenerado, cubierto con una aparente piedad, tú le quiebres, Señor. Oramos por aquellos que escuchan que no han sido salvos, van a una iglesia, creen ser religiosos y creen que, Señor, merecen la salvación. Tú les hagas ver que nada merecen, que no tienen nada bueno para darte. Nuestras vidas son inmundas sin ti, Señor. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos, ahogados en nuestros pecados. Gracias, Padre. Te alabamos, te damos gracias. En tu nombre, amén.